Muy buenas noches, soy Alexandra Proaño del Instituto Tecnológico Universitario Sucre. El día de hoy les voy a comentar sobre una de las fases de la auditoría, que es la aplicación de matrices. La presente investigación se desarrolló bajo el objetivo de evaluar la matriz de gestión y control de herramientas efectivas para la auditoría interna, para empresas comerciales y en general. Mediante esta metodología cuantitativa, se precisó la recolección de información a través de encuestas estructuradas a los contadores, auditores de las empresas en estudio. Es a través de una metodología basada en principios de la matriz de gestión y riesgos, control de herramientas que utilice un proceso de auditoría interna, con la cual se podrá evaluar, comprender, clasificar distintos riesgos y sus posteriores controles de manera efectiva en la toma de decisiones por parte de los administradores, ya que la posibilidad de que acontecimientos se presenten de manera desfavorable en las empresas, para ello, la labor de un auditor es elaborar un plan o programa de manera efectiva y eficaz, que podrá mitigar los riesgos en beneficio de las operaciones de la propia empresa. Las palabras claves que vamos a manejar en esta introducción serían auditoría interna, riesgos, controles, matriz de gestión, control y las normas de auditoría NIA 315. El fin propio de la auditoría, em, como principio en la contabilidad, es comprobar y verificar la autenticidad de los estados financieros en las empresas, por lo cual se realiza un examen crítico, analítico, cuyo objetivo es emitir juicios y criterios de valor de manera analítica sobre la propia veracidad de la documentación analizada y procesada, contando si constatando si se ha procedido con el cumplimiento de todas y cada una de las normas que regulan las actividades empresariales y contables. También se puede decir que a través de la auditoría se realiza la emisión de diagnósticos permitiendo verificar, observar la autenticidad de los estados financieros y emitir un usuario o un dictamen en el cual se evite cualquier tipo de fraude financiero. Es por ello que se puede indicar que mediante la auditoría se puede dirigir y controlar todas las actividades que se dan dentro de una organización. Se aduce, por tanto, que la ejecución de las auditorías en las empresas permite llevar a cabo un mejor control en cada una de las actividades que realizan las empresas dentro de sus operaciones. Con lo expuesto, podemos manifestar que la auditoría es un sistema de control e inspección que se da dentro de una empresa de cualquier sector o actividad, con el fin de mejorar los procesos o con el fin de comprobar que realmente actúa dentro de los términos legales en materia contable. También se asegura que hoy en día la auditoría como ciencia, además de dar fe sobre las operaciones pasadas, pretende mejorar las futuras a través de la presentación de recomendaciones constructivas tendentes a aumentar la economía, la eficiencia y la eficacia de la empresa. Es decir, lo anterior hace referencia explícita a la auditoría que por su importancia e impacto social es para la mejora de las empresas en cualquier contexto. Al momento de referirnos a la auditoría, existen coincidencias entre varios de los consultados con respecto a su definición, así como un examen crítico y sistemático, que consiste en la investigación de la información contenida en los estados contables preparados por la empresa, para para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre las actividades económicas u otros acontecimientos relacionados, aplicando normas y procedimientos aceptados con la finalidad de averiguar la actitud, integridad y autenticidad de los mismos, para expresar una opinión sobre si la razonabilidad de los saldos expresados representan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la empresa como tal.
Se puede dar un pequeño antecedente al respecto, en donde se manifiesta que en los años 50 la misión de la auditoría dejaba de limitarse a la manera de actividad de control y asumió una función de asesoramiento a los órganos gerenciales de la empresa. Son dos funciones las que se cumplen. Por ejemplo, controlar la eficacia de las políticas y medios que se utiliza la empresa, descubriendo cualquier desviación sobre lo planificado. Y recomendar las medidas adecuadas para corregir o mejorar determinadas actuaciones. Los objetivos de la auditoría, obviamente, con el tiempo fueron evolucionando como consecuencia del desarrollo y tecnificación de procesos sociales, el desarrollo económico de países, el crecimiento de las empresas, la expansión de actividades productoras, con el consiguiente aumento de complejidad en la administración de los negocios y de las prácticas financieras. La auditoría también, como una definición un poco más clara, indica que es un proceso sistemático para obtener, evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que se dieron al origen, así como también establece que dichos informes sean elaborados observando los principios establecidos para el caso. La auditoría constituye una herramienta de control y supervisión que contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de la empresa y permite descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades existentes en las mismas. Igualmente, igualmente, se puede decir que el control es la esencia del funcionamiento de la empresa como un sistema de acuerdo con el principio de realimentación. Lo significativo de las decisiones consiste en actuar con comportamientos determinados. La opción de ciertas decisiones genera de inmediato la necesidad de ejercer una vigilancia sobre las mismas y sus derivaciones. Tenemos varios significados y los siguientes sentidos: verificar, dirigir u ordenar, regular, delimitar o restringir. Comparar con una norma. Es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento. El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas. Es decir, es una labor gerencial básica que puede ser considerada como una de las más importantes para la óptima labor gerencial. En la actualidad, entre las diversas definiciones que se le ha dado a la auditoría, el concepto más generalizado indica que es un proceso de acumular, evaluar evidencia realizado por una persona independiente o competente acerca de la información cuantificable de una entidad económica específica, con el propósito de determinar e informar sobre el grado de correspondencia existente entre la información cuantificable y los criterios establecidos. Existen diversos tipos de auditoría, siendo la auditoría interna una de las pilares que favorece a una empresa a cumplir sus objetivos, de forma que se puedan evaluar y mejorar la eficacia de sus procesos y la gestión de riesgo y control. Dicho de otra manera, permite aclarar con mayor arraigo la auditoría interna como un sistema de control interno de la empresa, por lo cual consiste en un conjunto de medidas, políticas y procedimientos establecidos en una organización concreta para proteger su activo, minimizar riesgos, incrementar la eficacia de procesos operativos, optimizando y rentabilizando el negocio. Es decir, conforme aumente el volumen y crezca una empresa, debe ver la incapacidad de controlar todos y cada uno de los procesos de los que se vale. Acorde a lo expuesto, es a través de la auditoría interna que es más factible para la administración comprobar la efectividad de sus funciones, llevando a término todas y cada una de ellas o de cada departamento, analizando de manera objetiva y tomando medidas correctivas precisamente en el momento indicado. Por consiguiente, desarrollar
una interna basada en un plan previamente redactado y diseñado en función de las políticas y procedimientos de la empresa en mención. Para dar cumplimiento y encaminar la auditoría, se puede tratar los siguientes puntos. ¿En qué medida se cumplen los planes y procedimientos derivados de la administración? Revisión y evaluación de la aplicación de controles operativos contables y financieros. Realizar un control de inventarios para que todos los bienes que la empresa posee estén registrados, protegidos y sujetos a la normativa pertinente. Verificar y evaluar información contable, que ésta sea veraz y responda a la realidad económica de la empresa. Realización de investigaciones especiales y extraordinarias que direccionan que se direccionen o se exijan. Preparación de informes de auditoría sobre las irregularidades que pueden encontrar al término de las investigaciones, determinando asimismo posibles recomendaciones para solventar cualquier eventualidad. Vigilancia al cumplimiento de las recomendaciones determinadas en informes de auditoría. La principal labor de la auditoría interna está arraigada a la supervisión independiente, normalmente por la comisión o delegada normalmente por la comisión de auditoría, del control interno, contable, financiero, de costos, presupuestos, etcétera. Es decir, tiene una visión muy financiera, sin embargo, tiende hacia una visión global de los riesgos del negocio, basando su planificación en los mismos, colaborando con las áreas de negocio para definir umbrales de riesgo aceptables en los procesos de organización y ayudando de forma continua a mejorar el control de los mismos. ¿Cuál es el papel que juega una auditoría interna en una empresa? Por consiguiente, se deduce que la auditoría interna permite llevar a cabo un seguimiento actualizado de la gestión de una empresa, así como el método de control de las gestiones financieras, razón por la cual el porcentaje de probabilidad de que una empresa incremente el logro de sus objetivos es muy elevado, pues a través de esta que se detectan estafas, fraudes, cualquier desvío de dinero o bienes, entre otros delitos y más. Se aduce pues que a través de la auditoría interna, la cual se precisa detectar cualquier desviación de una empresa y poder subsanarla lo más rápida y eficazmente posible. Para comprenderlo mejor y tener una visión integral del papel que juega la auditoría dentro del supuesto, la auditoría interna y gestión de riesgos son procesos complementarios apoyando una con otra y se da de tal forma que se pueda verificar. Por ejemplo, se aplica el proceso de gestión de riesgos en forma apropiada y que todos los elementos del proceso sean adecuados. El proceso de gestión de riesgos está en consonancia con las necesidades estratégicas y políticas de la organización. Todos los riesgos significativos han sido identificados y están siendo tratados. Los controles son diseñados e implementados de forma correcta con el fin de mantener los objetivos del sistema de gestión de riesgos. Los controles críticos son adecuados y efectivos. Se está ejecutando planes para mejorar la gestión de riesgos. Existe un progreso apropiado según lo previsto en el plan de gestión de riesgos. La necesidad de gestionar los riesgos ha sido conocida como parte esencial de las prácticas de un buen estamento gerencial. Esto se ha sometido a las empresas a una creciente presión para identificar los riesgos asociados a su negocio y explicar cómo gestionarlos. De hecho, las actividades relacionadas con la gestión de riesgos ha sido considerada como críticas, por lo que se les está asignando un papel fundamental en el desarrollo de un sistema de control interno adecuado. Si bien la gestión de riesgos es un proceso que se debe implementar, la propia empresa, la creciente importancia que se ha dado implica un reto para la profesión del auditor, pues es precisamente la auditoría la que debe agregar valores a sus clientes a través de la revisión, permitiendo asegurar que los riesgos están siendo administrados. En los últimos años se utiliza varios conceptos como por ejemplo, la gestión de riesgos es un proceso aplicable a la definición de estrategias en toda empresa y diseñado para identificar potenciales
que puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro de un riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de objetivos. Por lo tanto, el propósito principal del análisis de riesgos es poder diferenciar los riesgos menos relevantes de los riesgos más relevantes para así proveer información importante para la evaluación y tratamiento de los riesgos. Esta labor se realiza mediante una ponderación de cada riesgo, por lo que el análisis de riesgo puede ser realizado con distintos grados, cualitativo, semicuantitativo, cuantitativo o la combinación de ellos, de refinamiento dependiendo de la información de riesgos y de los datos que se disponga. La auditoría basada en riesgos es una nueva especialidad que representa un conocimiento estructurado desde una perspectiva estratégica de sistemas, que combina la determinación y valoración de los riesgos de negocio con la evaluación de los controles que mitigan, trasladan o eliminan esos riesgos, asentando un enfoque de juicio profesional, sustentando en metodologías, evidencias y encaminamientos lógicos. También se manifiesta que la auditoría interna, tanto como externa, han implementado estrategias que permiten un conocimiento profundo de la empresa con el fin de identificar, anticipar y medir sus riesgos y así prevenirlos, controlarlos al máximo y por tanto la importancia de identificar los posibles riesgos de una organización en todas sus áreas durante un proceso de auditoría que sirve de guía para la planificación y dirección de las actividades de la empresa. De igual manera, de igual manera, se puede manifestar que la auditoría basada en riesgos es una forma de conducir las auditorías internas y externas de diferentes tipos, a partir de la planeación y desarrollo en los riesgos críticos, es decir, los que pudieran causar mayor impacto negativo en la obtención de objetivos de la organización, estratégicos, operacionales de información y de cumplimiento, con el fin de identificar si las operaciones o los productos o servicios se ajustan a lo establecido en las reglas del negocio, las buenas y mejores prácticas de control interno y seguridad y las normas legales aplicables. Dentro de esto tenemos una de las normas internacionales de auditoría que es la NIA 315. Los riesgos de muchas, los riesgos de muchas veces se enfrentan. Las empresas son uno de los factores fundamentales en la gestión de los auditores, razón por la cual se establece una norma que hace énfasis en el uso del juicio profesional del auditor, por lo que considera que la evolución de los riesgos debe estar presente en las etapas de planeación y ejecución. Por tanto, es preciso que deba tener en cuenta que los riesgos se encuentran tanto al interior de la empresa como en su entorno y por lo tanto en su desempeño como auditor se debe desarrollar procedimientos para analizar ambos ambientes al extremo y al interno de la entidad, aplicando con un instrumento clave la evaluación del sistema de control de interno. La norma internacional de auditoría NIA 315 indica que las funciones del auditor con respecto a los riesgos se extiende a las gestiones de identificación y valoración de tales riesgos, pues estos tienden potencialmente a producir errores o fraudes en los estados financieros. Podemos identificar aquí claramente un cuadrito en donde se indica cuáles serían los pasos a seguir sobre las normas 315, que es el alcance, la fecha, el objetivo, las definiciones, el procedimiento y valoración del riesgo y las actividades relacionadas, el conocimiento requerido de la entidad y su entorno. Dentro del procedimiento de valoración de riesgos y actividades relacionadas está la documentación, que es una de las partes principales para poder obtener mejores resultados ante nuestro sistema de auditoría, nuestro control. Se procede de esta manera con el fin de que se pueda entregar a la empresa la base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Si bien no existe una lista definida de los riesgos que se puede evaluar al interior de una empresa, debido a que estos dependen de las características propias de las mismas, del entorno y de modelo de negocio en el que se desempeñan los auditores y deben permanecer vigilantes en un conjunto de situaciones que pueden establecer como
prioritarias al momento de iniciar las gestiones en torno a la identificación de riesgo. Entre ellas se puede identificar las siguientes: la evaluación del sistema de políticas de organización, la estructura de control interno, el desempeño financiero de la organización y estrategias de inversión. De lo expuesto se evidencia que la importancia del juicio profesional en el proceso de auditoría, puesto que la normativa es flexible en el sentido de que no se postula de manera precisa los campos de evaluación, sino que traslada la responsabilidad al profesional. El auditor, desde el entendimiento y comprensión de la empresa de entorno, debe proyectarse en la ejecución del plan de auditoría, bajo la obligatoriedad de la utilidad en la generación de información, en la pertinencia de la misma y que en el cumplimiento de los marcos regulatorios que le permitan comprender los tipos de transacciones, las cuentas de balance, las revelaciones que espera que contengan los estados financieros sujetos a examen. Los instrumentos con que cuentan los auditores para el efectivo cumplimiento de la labor son tres: indagaciones ante la dirección y ante las personas que conforman la entidad general. Consiste en la libertad que tiene el auditor de realizar las labores de investigación e inspección directamente con el personal que considere poseedor de dicha información valiosa para identificar riesgos. Procedimientos analíticos puede incluir la comparación de estados financieros de periodos anteriores, la indagación por la existencia del personal nuevo, los sistemas de información internos y las características de control para la generación y alimentación de información contable. Observación e inspección. Está direccionada a la recopilación de información obtenida de los procedimientos anteriores a fin de recopilar los resultados y de esta manera lograr la identificación de riesgos. De hecho, la concordancia de la información contable y la normativa reguladora de la preparación y presentación de las mismas es uno de los aspectos que debe evaluar el auditor a fin de determinar riesgos y establecer las posibles y posteriores respuestas. Lo anterior permite resaltar la importancia de la información contable al interior de las empresas, puesto que se considera que dicha información es relevante y tiene influencia significativa en ellas. Por tanto, debe ser reconocida dentro de los riesgos. El proceso de valoración de riesgos dentro de las NIAS 315 establece que el proceso de valoración por la entidad incluye un modo en que la administración identifica los riesgos de la empresa y que son relevantes para la preparación de los estados financieros, de conformidad con el marco de información financiera aplicable a la entidad. Estima su significatividad, valora su probabilidad de ocurrencia y toma decisiones con respecto a las actuaciones necesarias para darles respuesta y gestionarlos, así como los resultados de todo ello. Por lo tanto, como por ejemplo el proceso de valoración de riesgos por la entidad puede tratar el modo en que la entidad considera la posibilidad de que existan transacciones no registradas o identifica y analiza estimaciones significativas registradas en los estados financieros. Los riesgos relevantes para una información financiera flexible incluye hechos externos e internos, transacciones o circunstancias que puede tener lugar a afectar la negatividad a la capacidad de la entidad de iniciar, registrar, procesar e informar sobre estos datos financieros coherentes con la afirmación de las direcciones incluidas en los estados financieros. La administración puede identificar planes, programas, actuaciones, responder a riesgos específicos o puede decir aceptar un riesgo debido al costo o a otras consideraciones. Los riesgos pueden surgir o variar debido a las circunstancias como las siguientes: cambios en el entorno operativo, los cambios en el entorno regulatorio u operativo pueden tener como resultado cambios en las presiones competitivas y riesgos significativamente distintos. Nuevo personal. El nuevo personal puede tener una concepción o interpretación diferente del control interno. Sistema de información nuevos o actualizados. Los cambios rápidos y significativos en los sistemas de información pueden modificar el riesgo relativo al control interno. Crecimiento rápido de la empresa. Una expansión significativa y rápida de las operaciones puede poner a prueba los controles e incrementar el riesgo de que estos dejen de funcionar. Nueva tecnología. La incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos productivos o a los sistemas de información puede cambiar el riesgo asociado al control interno. Nuevos modelos de negocio, productos o actividades, iniciar áreas de negocio o transacciones con las que la entidad tiene poca experiencia
puede introducir nuevos riesgos asociados al control interno. Reestructuración empresariales. Las estructuraciones pueden venir acompañadas de reducciones de la plantilla y de cambios en la supervisión y la agregación de funciones que pueden cambiar el riesgo asociado al control interno. La expansión de las operaciones en el extranjero o la realización de operaciones en el extranjero trae consigo nuevos riesgos, a menudo excepcionales, que pueden afectar el control interno. Por ejemplo, riesgos adicionales o diferentes en relación con transacciones en moneda extranjera. Nuevos pronunciamientos contables. La adopción de nuevos principios contables o la modificación de los principios contables puede tener un efecto en los riesgos de la preparación de los estados financieros. Cabe señalar que nunca es que una responsabilidad importante de la dirección y de la empresa establece y mantiene control interno de manera continua. El seguimiento de los controles por la dirección incluye la consideración de si están funcionando como se espera y si se modifican corresponda a cambios en las condiciones. El seguimiento de los controles puede incluir actividades como la revisión por la dirección de si las conciliaciones bancarias se preparan oportunamente, la evaluación por los auditores internos del cumplimiento del personal en ventas sobre políticas de la entidad, sobre condiciones de los contratos de venta y la supervisión por el departamento jurídico del cumplimiento de las políticas en materia ética o de práctica empresarial. El seguimiento se realiza también para asegurarse de que los controles siguen funcionando de manera eficaz con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, si la puntualidad y la exactitud de las conciliaciones bancarias no son objeto de seguimiento, es probable que el personal deje de prepararlas. De acuerdo a esto, se manifiesta que sí vale la pena la implementación y acogida a la norma 315, no como una imposición, sino de pesado cumplimiento, sino reconociendo el reto y actualización que representa acoger la misma, considerando además que es una norma de auditoría y que cada país tenga confianza de que las auditorías practicadas en el interior tienen el mismo grado de exigencia y calidad que el de sus homologados. Facilita el intercambio de información bajo parámetros de confianza y modernización con los procedimientos, concluyendo que la NIA 15 es la guía adecuada de actualización para los auditores y empresas, toda vez que les facilita el proceso a nivel interno y externo y les proporciona herramientas de conocimiento y efectividad en la búsqueda de errores, en la elaboración y desarrollo de un plan de auditoría. Pero todo este transcurso debe ir acompañado de un apropiamiento por parte de los auditores internos o externos de la empresa y la experiencia en su riesgo y control, además de entrar a una profundidad en los conceptos propios de la recopilación de información y posterior elaboración de un estado financiero sano, con datos verídicos y una evaluación de riesgos consciente que le permita tanto a él como a la compañía tomar acciones en caso de encontrar anomalías y centrarse en las áreas que corren mayor riesgo. Vamos con el tema de la matriz de gestión de riesgos y control en base a todo lo que hemos analizado anteriormente con respecto a la auditoría. La matriz de gestión y de riesgos constituye una herramienta de control y gestión como lo indica inicialmente. Identifica las actividades, procesos y productos más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores internos y externos relacionados con estos riesgos. Además, de igual forma, permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos financieros que pudiera impactar los resultados. Por consiguiente, al logro de los objetivos de una empresa. También se manifiesta que el desarrollo de una matriz de riesgos desde un punto de vista general tiene como objetivo simplificar la comprensión, clasificación y evaluación de los distintos riesgos a los que se está sometiendo un sistema de procesos, siendo una herramienta para la toma de decisiones que conlleva a minimizar los mismos, por lo que una matriz de riesgos bien desarrollada y estructurada puede permitir la simplificación y entendimiento de los riesgos, focalizar los esfuerzos del equipo y resumir de forma gráfica los efectos de todo el proceso, dando como resultado la minimización o mitigación de riesgos.
De ahí que la matriz debe considerar como una herramienta flexible que documente los procesos, evalúe de manera integral el riesgo de una empresa a partir de los cuales se realiza un diagnóstico objetivo de la situación global de riesgos en la misma, siendo el punto de partida los objetivos estratégicos y plan de negocios. La gestión de riesgos debe desarrollar un proceso para la identificación de las actividades principales y riesgos en los cuales están expuestas, entendiéndose como riesgo la eventualidad de que una determinada entidad no pueda cumplir con uno o con más de los objetivos. Desde este punto de vista, se debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraudes, errores, tanto de los estados financieros como en las afirmaciones mediante el conocimiento de la empresa en su entorno incluido, su control interno, proporcionalidad, una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de la incorrección material. Se puede incluir que la matriz de riesgos como herramienta idónea se puede conducir en el proceso analítico que debe realizar el auditor para la cobertura de riesgos durante todo el proceso encargado. Por tanto, es preciso tener en cuenta que los procedimientos de auditoría han evolucionado desde un enfoque de revisión de saldos a un enfoque de gestión de riesgos. La estructura de la matriz de riesgos y gestión es un instrumento que puede realizar un diagnóstico objetivo y global de la empresa en diferentes tamaños y sectores de la actividad. Por consiguiente, mediante la matriz de riesgos, se identifica varios factores. Una vez identificados los riesgos y de acuerdo a las NIAS 315, el auditor, según su juicio profesional, determinará si alguno de los riesgos identificados es significativo. Incluye en esta valoración los efectos de controles que tenga la sociedad establecida sobre ellos. Es decir, un riesgo significativo no dejará de serlo por que la sociedad tenga establecidos diversos controles. El mismo, sino que el auditor se valdrá de estos controles una vez validados y verificados para reducir el trabajo de campo. La propia normativa internacional de una serie de aspectos a considerar a la hora de calificarlo como riesgo significativo. Si se trata de un riesgo de fraude, si el riesgo está relacionado con acontecimientos económicos significativos y recientes contables o de otra naturaleza, se requiere una consideración especial. La complejidad de las transacciones. Si el riesgo afecta a las transacciones significativas con partes relacionadas. Si existe alto grado de subjetividad o incertidumbre en la medición de la información financiera relacionada con los riesgos. Si el riesgo afecta a las transacciones significativas ajenas al curso normal de los negocios de la entidad o que por otras razones parezcan inusuales. Posiblemente evaluamos la efectividad de la gestión de riesgos tanto como financieros como operativos y estratégicos que están impactando en la misión de una determinada empresa. Podemos identificar cómo las fases o la estructura de la matriz de gestión de riesgos y control. Dentro de esta podemos indicar lo siguiente: objetivos estratégicos de negocio, la identificación de riesgos, la probabilidad de ocurrencia y valoración, evaluación de controles internos, riesgo neto o residual, decisiones sobre el riesgo neto, que son todos los factores de riesgo. Con el fin de garantizar una eficacia y utilidad, la matriz de riesgos debe tener las siguientes características. Debe ser flexible, comprensible tanto como elaborado como al consultar, que permita realizar un diagnóstico objetivo de la totalidad de factores de riesgos, actualizable en el tiempo, entre otras. Por otro lado, desde la concepción de la metodología de matrices se compone de dos vectores, uno de probabilidad y otro de impacto, cuya combinación define el nivel de riesgo o una acción en particular. Cabe indicar o aclarar que el nivel de riesgo cero no existe en la naturaleza por definición. Una vez definidos los parámetros, los mismos permiten absorber la información de las fuentes definidas para valorizarlas en los respectivos vectores de probabilidad de impacto. Por ejemplo, el nivel de riesgo está contemplado de la siguiente manera: la matriz, el vector de probabilidad, el vector de impacto y los parámetros de cada una de ellas.
La estructura de la matriz debe estar basada en el método de análisis de riesgos con una gráfica de riesgo y utilizando la fórmula de riesgo, probabilidad, que es igual a probabilidad de amenaza por magnitud de daño. Por lo tanto, la probabilidad de amenaza y magnitud de daño pueden tomar los valores y condiciones respectivamente, como se puede identificar en esta gráfica. 1, estamos hablando insignificante. Estamos hablando que 2 es bajo, 3 es mediana y 4 es alta. El riesgo que, el riesgo que es el producto de la multiplicación probabilidad de amenaza por magnitud de daño está agrupado en 3 rangos y para su mejor visualización se aplican diferentes colores. Por eso se puede identificar el verde, el amarillo y el rojo en la gráfica. Bajo riesgo de 1 a 6 es verde. Medio riesgo de 8 menos 9 es amarillo y alto riesgo de 12 a 16 está con color rojo, que identifica que hay una señal de alerta. Luego de tener bien definidos todos los eventos probables de riesgo a los que puede estar sujeta nuestra empresa, debemos continuar asignando los valores a cada uno. Por ejemplo, del 1 al 5 y del A hasta el E. Esto lo haremos tanto para su matriz de probabilidad, así como para su impacto, que este aplicaría la maestría consecuencia e impacto, en donde A sería insignificante, B menor, C moderado, D peligroso y E catastrófico. Según lo podemos observar en la matriz de probabilidad. Como ya habíamos indicado, el rojo es un alto grado de probabilidad y consecuentemente va bajando según los colores. De igual manera tenemos una matriz de consecuencias, en donde se identifica, indicado en el texto anterior, con letras de valoración, donde la E es altamente consecuente. A modo de ejemplo, podemos tomar el riesgo de falta de mano de obra calificada. Para esto podemos hacer unas 2 preguntas. ¿Qué tan probable es que esto suceda? Y asignamos un número, pues consideramos que es ocasional y que tanto nos impactaría en caso de suceder. Y por ejemplo, definimos una letra o un número para identificar qué tan alto o qué tan factible es que ocurra. Y un moderado por si las cosas no son tan impactantes. Es decir, esto tendría una ponderación de 3C, que no, que está altamente, que no es alto en riesgo, sino más bien moderadamente. Se parte, por tanto, como un modelo de matriz de riesgos con un ejemplo expuesto. Graficar todos los eventos de riesgos ya debidamente valorados y ubicados de acuerdo a su ponderación de impacto y ocurrencia, de forma que los de mayor puntaje serían los más críticos y por lo tanto los que necesitan una acción inmediata, y los de franja media podrían ser considerados en un plan a mediano plazo y sobre los riesgos más bajos deberíamos mantener una vigilancia prudencial, como está en la siguiente gráfica. Frecuente, probable, ocasional, posible, improbable. Insignificante A, menor B, moderado C, peligroso D y catastrófico C. Y en base a nuestro ejemplo anterior, teníamos una ponderación ocasional de 3C, que es ocasional y moderado. En definitiva, la utilidad de la matriz de riesgo, su versatilidad, tamaño y complejidad pueden ser muy diversos. Sin embargo, todos los autores afirman que se ha constituido en una herramienta útil y dinámica que facilita la identificación, así como el control y análisis de los riesgos a los que podemos estar expuestos dentro de las empresas. Por lo que se puede decir que el objetivo que se pretende alcanzar se ciñe a evaluar la efectividad de la matriz de riesgos y control como herramienta en los procesos de auditoría interna de las empresas comerciales o de cualquier otra actividad económica. Metodología y métodos materiales. Esto se realiza bajo los criterios de una investigación no experimental, de un enfoque cuantitativo
de tipo descriptivo que pudiese especificar las características y perfiles de los encuestados, además de explicativa de forma tal que se puede establecer el porqué o relación causa-efecto de las variables correspondientes a la investigación, es decir, la matriz de riesgos y control como herramienta efectiva dentro de las auditorías internas de la empresa. De igual forma, fueron consultadas diversas fuentes y referencias y varias referencias que enfatizan los elementos teóricos relacionados a las variables de un estudio de matriz de riesgos, control de auditoría interna. Además, se pudo identificar varios repertorios en Internet, en revistas, de acuerdo a la temática abordada en la presente investigación. Referente a la muestra representativa, en la presente investigación se ocurrió un muestreo probabilístico aleatorio simple, en el cual cada una de las empresas fue elegida de manera aleatoria, razón por la cual nos permitió que tuviésemos la probabilidad de formar parte de ellas. En efecto, se incluyeron eh, varios profesionales. La información teórica primaria se sirvió de sustento para el estudio y análisis sobre la temática y el objeto del estudio abordado. Se utilizó para recabar varias informaciones. Se hizo una encuesta estructurada, ítems relacionados a las variables con un estudio agrupándolos de acuerdo a la operación de las mismas. Los datos recabados a través de todas las encuestas trataron y evaluaron a través de una base de datos. Al respecto, las pruebas estadísticas comprendieron en un uso estadístico descriptivo de forma tal que se agruparon correlacionalmente las variables en el estudio, evidenciando así la relación y asociación entre ellas. Tenemos como resultados las tasas de respuestas recibidas en los cuestionarios a un 100%, es decir, la participación del personal em, de varias empresas comerciales correspondieron al 20 a 20, el 67% la profesión de contadores, al 23% la profesión de auditores y al 3%, al 10% la profesión relacionadas al campo de la contabilidad, y las cuales han ejercido la profesión durante de 1 o a más de 11 años, siendo la mayoría de ellos un intervalo de 6 a 10 años, es decir, un 50% dentro del ejercicio de la profesión contable. En base a esta información y en base a lo recaudado, podemos indicar que la metodología está ponderada y se identifica en la gráfica. Por lo tanto, para finalizar, podemos indicar que la aplicación de matrices de riesgos en la fase de planeación de un proceso de auditoría permitirá un conocimiento más amplio de las empresas auditadas para y por medio de su incertidumbre y juicio profesional. Se evidencian situaciones de riesgos que puedan determinar en errores o fraudes que afecten a las finanzas y desarrollo de la empresa. Lo anterior enmarcado puede ser las habilidades, conocimientos, prácticas de desempeño del auditor a través de la auditoría interna o externa. Muchas gracias. Eso ha sido mi exposición con respecto al tema. Gracias.